Ya estamos de vuelta en esta edición especial rumbo a las elecciones del 2020. Gracias por acompañarnos aquí en BTV Noticias. Así es, rumbo a las elecciones del 5 de julio del 2020. Muchísimas informaciones interesantes en esta entrega especial. Y como decíamos, tenemos un especialista en política, una persona que nos va a dar un poco de luz para este proceso del 5 de julio. Así es, ya está con nosotros Yatzel Román, analista político, y queremos que él nos cuente, que está aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo ves, Yatzel, el panorama? Gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un honor siempre estar aquí en BTV Noticias, en especial compartiendo con esa audiencia, y efectivamente este domingo vamos a elecciones extraordinarias. ¿Y por qué extraordinarias? Porque en una situación ordinaria hubiesen sido en mayo y eso no fue posible por la pandemia. Entonces la pregunta central es cómo vemos el panorama rumbo a este domingo, y lo primero que habría que resaltar es que por primera vez desde el año 2004 y en menor medida 2008 tenemos 3 candidaturas relevantes que pueden superar lo que es el umbral del 5% que sirve para definir quién es mayoritario. Tenemos a un expresidente 3 veces de la República, tenemos a un exministro, miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que fue escogido claramente por Danilo Medina, el presidente de la República, y también tenemos en una segunda ocasión a Luis Abinader, ahora representando una coalición mucho más fuerte según las encuestas que el año 2016. Sin embargo, a pesar de tener 3 candidaturas muy importantes, si vemos el promedio de las principales encuestas, que son muchas, pero si vemos específicamente Penn, Gallup y Greenberg, todo indica que existe una gran posibilidad de que esto se defina en una primera vuelta, pero hacia la oposición, que no había tenido semejantes augurios en todo este tiempo, que han sido 16 años de dominio PLDista, porque al cierre de la campaña en el 2012 Hipólito Mejía estaba 6 puntos porcentuales debajo. Ahora mismo, al cierre de la campaña, vemos a Luis Abinader llevando una ventaja promedio en las encuestas que va entre 13 a 19%. Eso es algo bastante positivo, pero se había estado también hablando sobre qué tal si eso no se materializa, qué sucedería si no se gana en primera vuelta en la campaña de Luis Abinader. Sería esto innegablemente un indicio de actividad dolosa, y yo creo que no tenemos que ser tan tremendistas, porque en política solamente se sabe lo que pasó ayer, y tú puedes perfectamente estar marcando 53%, pero el día de la votación, dependiendo de la participación, dependiendo de la logística, dependiendo de lo que son las estructuras, eso pudiera bajar unos cuantos puntos. Difícilmente baje 15, 20 puntos, pero la meta del candidato oficialista es ahora distinta, porque lo que es el apunte al que se dirigen las campañas opositoras es lograr la victoria en primera vuelta, pero el candidato oficialista lo que quiere es forzar el balotaje, y para eso lo que tendría que bajar es a Luis Abinader quizá unos 4 o 5 puntos. Habría que ver si lo logra, pero sucede algo, más allá de cualquier explicación que exista, en caso de que no se concrete ese vaticinio de las encuestas. Somos un país bastante politizado, somos un país bastante apasionado, y no podemos descartar que habrá quienes dudarán de la confiabilidad del voto, sumándole lo que fue la debacle del 16 de febrero, que la auditoría de la Organización de Estados Americanos no apuntó a que hubo manipulación. Sin embargo, la credibilidad se fue al sótano de la Junta Central Electoral. Así que es una situación compleja, es una situación que tendremos que darle bastante seguimiento, pero lo cierto es que entre los distintos escenarios hay uno que tiene bastante más posibilidades de ser presidente de la República en esta situación, que es el candidato opositor, primero que tiene estos vaticinios desde el año 2004, cuando el entonces candidato opositor, Leonel Fernández, cerró la campaña con 60% de intención de voto y logró 57% de la votación. Bueno, efectivamente, como tú dices, hay un entorno, ¿verdad?, que va muy cuestionada la Junta Central Electoral tras lo que pasó en las elecciones pasadas. Justamente por esto y la guerra de encuesta que se ha dado, ¿cuál es tu opinión sobre si de verdad el pueblo aceptaría en caso de que haya un escenario de segunda vuelta, de verdad el pueblo aceptaría esto y no dijeran que es fraude? Porque realmente hay un descrédito por de parte de la Junta Central Electoral, y esa es la percepción. Si se va a segunda vuelta, pues hay un fraude. ¿Cuál es tu opinión en torno a esto? Lamentablemente eso ha sido centro del debate en estos últimos días, porque vemos a una campaña que está diciendo que la otra no está dispuesta a aceptar los resultados, pero entonces esa otra campaña lo que está diciendo es que sus rivales están llevando a cabo maniobras
para manipular lo que es la votación, para manipular lo que es el conteo. Hemos visto que, por ejemplo, el presidente de la República ha repetido muchísimo que necesita delegados con coraje y que se tienen que decidir entre delegados valientes y delegados inteligentes, que se vayan con los valientes y que se olviden de los señoritos, que según él describe, sí, significaron una pérdida de votos por nulidad en marzo. Y yo ahí discrepo con el presidente de la República, porque efectivamente hubo una alta cantidad de votos nulos en el mes de marzo, pero eso era porque se trataba de la primera elección con votación preferencial para regidores. La gente no sabía exactamente lo que estaba haciendo y en muchos casos votaban por un alcalde de un partido y regidor de otro, y eso llevaba a nulidad. Pero en el caso de votación por presidente de la República hay un solo candidato y es una boleta bastante simple, así que no creo que vaya a haber un porcentaje superior de votos nulos a lo que es la tradición, pero en este momento cada una de las campañas lo que quiere es fidelizar el voto, lo que quiere es subir la moral. Algunos quieren efectivamente mantener lo que es la percepción de triunfo y otros quieren entonces evitar que una posible percepción de derrota se convierta en una votación menor. Pero la pregunta central nuevamente es, ¿aceptaría la población un resultado distinto al que mostraron la mayoría de encuestas prestigiosas en nuestro país? Y no podemos decir que del todo, porque siempre habrá quienes tengan esa desconfianza hacia el proceso institucional, pero yo creo que la mayoría confía en lo que es la democracia perfectible siempre de la República Dominicana, una democracia con muchos defectos, pero que debe ir avanzando. Y también tendríamos que ver los porcentajes, porque obviamente una cosa sería que varíe entre 2, 3, 4, 5% con las encuestas, que es lo normal, es un margen de error, pero si vemos que varían 30 puntos porcentuales, efectivamente habrá muchos reclamos. Pero más allá de ver los eslogans, más allá de ver lo que sería propaganda de una campaña y otra, habrá que ver cuáles son los argumentos que en todo caso levantarían uno que otro para decir si el proceso fue doloso o no fue doloso. Sí, bueno, Yaxel, la legislación de la República Dominicana establece que para ganar en primera vuelta hay que tener el 50% de los votos más uno. ¿Y qué pasa si si ninguno de los dos candidatos, ya sea Gonzalo Castillo o Luis Abinader, alcanza el 50% más uno y nos vamos a una segunda vuelta, como muchos especialistas han dicho que es muy posible? ¿Tú crees en el caso del partido opositor que en un escenario de una segunda vuelta tendría posibilidades de alcanzar la presidencia de la República? Bueno, la única vez que hemos tenido segunda vuelta en República Dominicana fue el 30 de junio de 1996. ¿Y ahí qué sucedía? Había un candidato presidencial que había logrado 46% en la primera vuelta y otro candidato que había logrado 38% y un tercer candidato que había logrado 14%. Y que entonces terminó pasando que como ese candidato puntero en la primera vuelta había hecho todo lo posible por alienar de manera total a los segmentos que no le eran parcial, cuando se hace ese histórico 2 de junio del año 1996 del Frente Patriótico, el doctor Joaquín Balaguer diciendo el camino malo está cerrado, no había nada que buscar para el doctor José Francisco Peña Gómez. Ahora en el año 2020 sucede que el tercer candidato, según la mayoría de encuestas, no parece tener la más mínima intención de levantarle la mano al candidato Gonzalo Castillo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que se define un escenario de la siguiente forma: 47% para Luis Abinader, digamos que entonces 34% para Gonzalo Castillo y digamos que alrededor de 16% para Leonel Fernández. Para buscar una victoria, Gonzalo Castillo necesitaría que el 100% de los votantes de Leonel Fernández lo apoyasen para entonces 34 más 16 dar ese número mágico de 50% más 1. Luis Abinader solamente necesitaría que una quinta parte de esa votación de Leonel Fernández lo apoye para llegar al número mágico en una segunda vuelta. Así que ahora mismo todos estos son escenarios, pero de la misma manera que el doctor Joaquín Balaguer dijo en el Frente Patriótico, si los números no mienten, si las matemáticas todavía tienen su valor, entonces pareciera que alguien tiene mayor posibilidad y otro tiene escasas. Incluso el día de hoy en la agencia de noticias internacionales EFE, Leonel Fernández dijo que de ninguna manera apoyaría a Gonzalo Castillo.
Pero hay un punto importante y es que en el caso de las personas que apoyan al presidente Fernández no es monolítico. Ahí hay un grupo de partidos y de organizaciones que ahora están apoyando al presidente Fernández. ¿Tú crees que en el escenario de una segunda vuelta exista posibilidad de que alguno de esos partidos, como quizás el BIS, decida entonces apoyar a un candidato diferente al que decida el líder de esta coalición, Leonel Fernández? ¿Existe esa posibilidad? Sí, pudiera ser, y muchas de las encuestas apuntan a eso, apuntan a que un tercio de los votos que tiene de simpatía a Leonel Fernández sí tienen quizá una mayor inclinación hacia Gonzalo Castillo, no tanto hacia el bloque institucional socialdemócrata que lidera José Francisco Peñaguaba, que ha sido bastante duro en contra de Gonzalo Castillo. Sin embargo, ¿qué sucede? Aunque lo apoyase el BIS, aunque lo apoyase el PQDC, aunque lo apoyase, por ejemplo, el PUN, lo cierto es que necesitaría el 100% de los votos de Leonel Fernández para ganar en una segunda vuelta, y eso es lo que lo hace muy cuesta arriba, no imposible, pero muy cuesta arriba, y por eso reitero que los escenarios parecieran apuntar a un cambio de gobierno por primera vez en 16 años. Bueno, Yatzel, el escenario que se vive actualmente a nivel mundial, no solo en la República Dominicana, es un escenario muy difícil por la situación del coronavirus y un sinnúmero de cosas, la economía y demás. Sea el PLD, sea el PRM, un nuevo gobierno, ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a una crisis económica como no se veía desde el año 1966, que cuando asume el gobierno ese 1 de julio, venimos de una guerra civil que destruyó por completo el país. Hay quienes hablan de la Revolución Gloriosa, pero lo cierto es que quedó destrozado nuestro pueblo, con más de 3.000 muertos y una economía que cayó en 12%, un aparato productivo desgarrado. Ahora en el año 2020 no hemos pasado por una guerra, pero sí hemos pasado por una pandemia que paralizó por completo el aparato productivo, no solamente nuestro, sino internacional, del cual dependemos para turismo, del cual dependemos para exportaciones, del cual dependemos para muchas otras actividades. Así que el mayor desafío, efectivamente, por un lado está el tema sanitario, porque tenemos que garantizar la salud de la ciudadanía, pero por otro lado el tema económico, porque República Dominicana en el año 2004 tenía 45% de su población en pobreza según los parámetros del Banco Mundial, pero ya en el año 2019 tenía 20%, es decir, la había cortado a un poquito más de la mitad, y ahora todo indica dolorosamente que la pobreza pudiera duplicarse en solamente el año 2020, y para revertir eso tendremos que llevar a cabo políticas, sea quien sea que gobierne, pero muy ambiciosas, muy abarcadoras, porque lo que espera no será cosa fácil. No es lo mismo República Dominicana en el año 2020 que República Dominicana en el año 2019, ni siquiera es lo mismo República Dominicana en agosto del 2020 que lo era en febrero del año 2020, cuando habíamos avanzado en grandes materias. Bueno, y despierta mucho interés la parte del presidente, porque naturalmente es la posición más importante, pero en estas elecciones extraordinarias, como bien tú decías, no solamente vamos a estar eligiendo el presidente, también en esta ocasión elegimos el Congreso, tanto al senador como a los diputados de cada una de las provincias. Y en esta ocasión en particular no hay un tema de arrastre, ni del diputado al senador, ni del senador al diputado. Entonces, ¿cómo tú ves las cosas? Y sobre todo quisiera ver tu opinión de cómo se definiría la nueva recomposición de los curules en el Congreso a partir del 16 de agosto, desde tu perspectiva. Desde el 2006 en adelante, República Dominicana ha tenido una mayoría absoluta de lo que es el bloque progresista encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana. Eso se rompió en octubre, cuando 27 diputados del Partido de la Liberación Dominicana abandonaron y entonces integraron la Fuerza del Pueblo, dándole una mayoría a la oposición en ese momento, que fue precisamente lo que llevó a que se dificultara tanto las extensiones del estado de emergencia. Pero ahora, según las intenciones de votos, y esto fue reconocido por el propio ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que dijo en un programa matutino que ellos esperaban perder la Cámara de Diputados. Así que si eso lo dice un vocero tan importante del gobierno, tenemos que tomarle la palabra. Sin embargo, él resaltaba que podían mantener el Senado y apuntan a 19 curules en ese sentido. Yo, según la mayoría de encuestas que he visto, hay 10 provincias que muestran una mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, pero al mismo tiempo hay 13 provincias que muestran una mayoría de la oposición, y hay al mismo tiempo 9 provincias que son bastante competitivas. Dependiendo de quién logra la mayoría en esas 9 restantes, podremos ver quién se queda con la mayoría en el Senado, pero también tendremos que tomar en cuenta que hay uno que otro que
todavía estando dentro del Partido de la Liberación Dominicana, existen análisis que apuntan a que pudiesen cambiar hacia la fuerza del pueblo, pero eso no lo podemos vaticinar del todo porque no podemos ver el futuro. No podemos decir que uno que otro senador, por ejemplo, en una provincia del sur, otro en una provincia del este, otro en una provincia del Cibao, por mencionar unos cuantos que se atribuyen a Leonel Fernández, vayan a abandonar el Partido de la Liberación Dominicana en el caso de que sean electos, pero hay quienes entienden que sí, y eso les pudiera dar la llave del Senado, porque para formar una mayoría en el Senado se necesitan 17 diputados. Y si hay un bloque que tiene 5 senadores, mejor dicho, esos 5 pudieran definir quién tiene la mayoría y pudieran definir quién tiene la presidencia de la Cámara Alta. Perfecto. Estamos viendo en esta situación que ya mencionaste de la pandemia, muchos casos activos en el país de coronavirus y también muchas defusiones, lamentablemente. ¿Crees que pueda haber una abstención del voto por el asunto del COVID-19? Si hubiese sido en mayo, yo creo que hubiese aumentado por lo menos 15 puntos. Pero ya al nivel que estamos en julio, mucha gente está aprendiendo a vivir con la pandemia. Yo creo que la abstención este domingo quizá aumenta unos 2 puntos porcentuales. No creo que vaya a ser algo muy grande, porque incluso la abstención que tuvimos el 15 de marzo, que fue la más grande en la historia de cualquier proceso electoral que hemos tenido, 49%, eso fue mayormente por el hecho de que no mucha gente vota por regidores y alcaldes. Eso lo habíamos visto en 1998. Como dato, la abstención más alta que hemos tenido al nivel presidencial fue el 16 de mayo de 1990, cuando 2 octogenarios se enfrentaron por la presidencia de la República. En ese momento el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. De ahí en adelante República Dominicana ha tenido una participación bastante alta, de las más altas del mundo, sin ser obligatoria, y yo creo que eso se va a mantener este domingo. Pero, vuelvo y digo, si hubiese sido en mayo, yo creo que al contrario hubiésemos tenido una abstención que rompía el récord de 1990. Bueno, realmente somos un país muy presidencialista. Nos encanta ir a votar por los presidentes, ¿verdad, Carolina? Así es, así es. Bueno, señores, hemos llegado. Yatsel Román estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega especial de BTV Noticias, rumbo al 5 de julio. Gracias, Carolina, de verdad, por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí ha sido un placer. Un mensaje final, Yatsel, a la población antes de despedirnos. Un mensaje final es que acudan a votar, pero desde luego observando todos los protocolos de seguridad, porque por un lado, claro, la Junta va a estar aplicando lo que son sus medidas, pero ustedes también tienen que hacerlo, porque cuando lleguen allá deben también llegar cumpliendo con lo que son estas normas que han sido recomendadas por algo. Cuiden su salud, pero al mismo tiempo también cuiden la salud democrática, republicana e institucional de nuestra República Dominicana, y voten con el pensamiento puesto en Dios, puesto en la patria y puesto en la libertad. Bueno, señores, gracias Yatsel, gracias Carolina, gracias al equipo de BTV Noticias y por supuesto gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta entrega especial de BTV Noticias rumbo al 5 de julio, elecciones 2020. Ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos.